Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, Facultad de Ciencias de la Educación, Profesor José Ángel Martínez. Materia: Relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Estudiante: Kiara Rangel. El expansionismo norteamericano. A medida del siglo XIX, los Estados Unidos se expandieron hacia el sur y hasta los inmensos territorios del oeste, con propósito de incrementar sus espacios agrícolas, ganaderos y mineros. La política del expansionismo norteamericano sobre América fue anunciada por el presidente Monroe en 1824. Con el correr del siglo, esta doctrina se iría transformando en el intento del propio Estados Unidos por hegemonizar el continente. Paralelamente, los Estados Unidos se fueron extendiendo territorialmente, no solo hacia el centro oeste, sino ampliando sus fronteras a través de la adquisición de territorios limítrofes en manos de los otros imperios. Francia cede Luisiana, la compra de territorios como la península de Florida, o la ocupación de California, Nuevo México y Texas. Sin embargo, la sociedad estadounidense se encontraba dividida en dos sectores políticos económicos: los del norte, cuya economía estaba basada en la industria, y los del sur, aristócrata, cuya economía se basaba en el esclavismo. Abraham Lincoln realizaba su mandato presidencial cuando se desató la guerra de secesión entre el norte y el sur, en la que se impusieron los estados del norte. Se abolió la esclavitud y triunfó el capitalismo industrial, basada en la libre competencia y el individualismo, y todos los estados se confederaron orgánicamente. En 1869 se inauguró el ferrocarril transcontinental que unió las costas atlánticas con la del Pacífico del territorio norteamericano, lo que permitió consolidar la conquista del oeste. El punto culminante de este periodo, en 1895, fue cuando Cuba se sublevó contra el colonialismo de España, y para posesionarse y dominar la isla se involucraron en dicha guerra los Estados Unidos. Quemaron uno de sus propios buques de guerra, haciendo creer que había sido el ejército de España. Rápidamente vencieron a España en 1898. Se apoderaron de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Islas Marianas y Guam. Cuba quedó sometida al arbitraje de los Estados Unidos mediante la inmediata PLAT. El siguiente paso de imperialismo norteamericano fue convertir a Panamá en un protectorado de los Estados Unidos, en donde construyeron el Canal de Panamá, que les permitió unir el este y el oeste de su inmenso territorio y adquirir una inmensa estrategia mundial. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una política estadounidense más reconocida en todo el hemisferio occidental, una doctrina que establecía una advertencia hacia las naciones de Europa, la cual decía que los Estados Unidos de Norteamérica no estaba dispuesto ni toleraría más colonizaciones ni monarquías. Una doctrina que fue creada para poder satisfacer las principales preocupaciones que se daban en ese momento, y que poco a poco se convirtió en una política en la zona. El origen de la doctrina Monroe lo podemos encontrar en John Quincy Adams, quien luego de Monroe asumió la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, la doctrina no fue presentada por él, sino por su sucesor. La principal causa fue el gran interés que tenía los Estados Unidos de protegerse a sí mismo contra la presencia de Europa. El país norteamericano finalmente había logrado su independencia, y a pesar de que se encontraba militarmente muy débiles para poder resistir una nueva invasión colonial, idearon un plan para poder combatir las alianzas imperiales que, conjunto con otros países latinoamericanos que intentaban de la misma forma eliminar
completo todo tipo de dependencia colonial. Muchos expertos aseguran que otra de las causas fue el deseo de los Estados Unidos para poder extender aún más su territorio, conquistando nuevas tierras. De hecho, sí logró conquistar parte del territorio mexicano. A pesar de que la doctrina Monroe no tuvo mucho efecto en el momento, sí logró tener una gran importancia años después, cuando el gobierno de los Estados Unidos intervino en América Latina. Sin embargo, en Latinoamérica la doctrina inicialmente fue vista con buenos ojos, aunque con el paso del tiempo se empezaron a notar las verdaderas intenciones del país norteamericano. Con el paso del tiempo, por ejemplo, el país ayudó a los cubanos para que se lograran independizar de España, pero la verdadera intención era poder controlar la política de la isla luego de que lograran independizarse. La doctrina Monroe fue una de mucha importancia principalmente para los Estados Unidos, pues con ella lograron expandir sus ideas y formas políticas a otros países americanos, marcando un momento crucial en cuanto a términos de política exterior, a pesar de que ha sido vista como un intento norteamericano por conquistar más tierras, de que hechos sí sucedió. En algunos casos la doctrina en sus inicios incluyó para que las grandes potencias europeas no continuaran invadiendo las colonizas y colonizando a los países que buscaban alcanzar la independencia. Fue por medio de la doctrina que también se logró la idealización y construcción de diferentes programas y tratados importantes, algunos de los cuales aún se mantienen como eh, los de la Organización de Estados Americanos, el Programa de Seguridad Militar y la Enmienda del Platt. Fue la forma en la que los Estados Unidos logró infiltrarse en varias políticas latinoamericanas y en los gobiernos que tenían tendencias completamente socialistas. Destino manifiesto. El destino manifiesto es una doctrina creada también por los Estados Unidos desde el siglo XIX para evidenciar su intervención o lo que ellos creían como protección de los países del continente americano, bajo el pretexto de resolver de una manera eficaz los conflictos hemisféricos. El destino manifiesto, como Sullivan lo recalca, describía en este entonces a la misión divina de los Estados Unidos de propagar su sistema de democracia, federalismo y libertad personal, así como también promover el pensamiento de su nación en rápido crecimiento, que consistía en tomar posesión a todo el continente norteamericano. Sullivan argumentaba que este auténtico título de Estados Unidos dejaba sin piso cualquier posición e intenciones con respecto al continente americano que otros estados, en especial los europeos, pudieron tener sobre la colonización previa de nuestra América. Política del Gran Garrote. La política del gran garrote del presidente estadounidense Roosevelt ilustra la voluntad de este para realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos, como siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta como modo de presión y en caso de que las cosas no salieran como lo tenían previstos. La política Roosevelt siguió a la victoria de los Estados Unidos sobre España en 1898 para quedarse con Cuba y Puerto Rico y marcó el inicio del imperialismo estadounidense y de su actuación como potencia mundial. Aplicada la política de Estados Unidos hacia América Latina, el régimen de Roosevelt presionó a los países latinoamericanos, particularmente los ribereños del Mar Caribe, con una intervención armada. Esto se vio con el bloqueo de la intervención naval de Inglaterra y Alemania contra Venezuela en 1902 y con la independencia de Panamá de Colombia en 1903
para construir el canal. Este cambio hacia América Latina comenzaría una ola de dominio político y económico estadounidense a principios del siglo XX, justificada en la marcada extensión del derecho de los Estados Unidos a intervenir en asuntos de otros países en defensa de los intereses de ciudadanos estadounidenses. Este cambio se conoció como el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe y fue pronunciado por Roosevelt en su mensaje anual de 1904 como consecuencia de la intervención de la potencia europea en el bloqueo naval a Venezuela en 1902-1903. La doctrina Monroe afirmaba que Estados Unidos actuaría a fin de evitar intervenciones prevenientes fuera del continente americano, esencialmente de los países europeos. Se ha resumido famosamente en la frase América para los americanos. Con el advenimiento del corolario, la frase se convirtió en América para los estadounidenses. La política del buen vecino. La política del buen vecino es la que siguió Franklin Roosevelt en relación a Latinoamérica y que se caracterizó por la no injerencia de los asuntos domésticos de los países. La política estadounidense hacia sus vecinos latinoamericanos y caribeños estaba marcada por dos doctrinas, la Monroe y el corolario de Roosevelt, por el presidente Roosevelt, no por el presidente Franklin, aunque ambos primos lejanos entre sí compartían el mismo apellido. Según la doctrina Monroe, América debía ser para los americanos, lo que significaba que las potencias europeas no debían interferir en ninguna nación del continente. Pero una de sus consecuencias fue que Latinoamérica se convertía en el lugar natural de expansión de los intereses económicos estadounidenses. A consecuencia de esta doctrina se produjo, entre otros, los siguientes hechos. Imposición a Cuba de la enmienda Platt que autorizaba la invasión de las islas en determinadas circunstancias. La intervención de la Revolución de México e invasión de, entre otros, Haití, Nicaragua y República Dominicana. La participación en distintos países en lo que vino a ser conocido como la Guerra de la Banana en diferentes de los intereses de compañías estadounidenses. Creación de Panamá tras provocar su separación de Colombia. El fin último era la construcción del Canal de Panamá para asegurar el rápido movimiento de buques entre el Caribe y el Pacífico de acuerdo a los intereses americanos. La doctrina del buen vecino fue anunciada por Franklin Roosevelt durante el discurso inaugural de su primer mandato el 4 de marzo de 1933, en plena Gran Depresión. Suponía básicamente la no injerencia de los asuntos internos de los países de Latinoamérica y del Caribe. Además, favorecía el intercambio comercial de los tratados bilaterales entre Estados Unidos y sus países vecinos. La llegada de la Guerra Fría en los intereses de los soviéticos de la región pusieron fin a esta política en 1953. Estados Unidos comenzó un largo periodo de intervención militar y política en Latinoamérica al apoyar el golpe de Estados que derrocó a Jacobo Arbenz en Guatemala. La fiebre del oro en California. La fiebre del oro en California comienza en 1849 y termina en 1860. Es el acontecimiento fundamental en la formación del Estado y uno de los hechos más significativos de la formación de la nación, localizado entre la compra de Luisiana en 1803 y la Guerra Civil de 1861.
El 24 de enero de 1848, James Wilson Marshall encontró pepitas de oro en el río American, en las faldas de la Sierra Nevada, cerca de Coloma. Marshall, un carpintero de New Jersey, trabajaba en la construcción de un aserradero, propiedad de John Sutter, un suizo alemán que se originó en la ciudad de Sacramento. Pocos días después, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, el territorio de California quedaba en manos de los Estados Unidos como resultado de la Guerra México-Americana. Ninguna de las dos partes sabía de la existencia de oro ni podía prever la desmedida riquezas que se produciría en la zona escasamente poblada entonces por los llamados californios, individuos de origen español y mexicano. Requería de poco capital de arranque y había pocas leyes restrictivas para el acceso. Era una industria que necesitaba grandes cantidades de mano de obra. A la vez se necesitaba otros negocios de abastecimiento y servicios que apoyaran la industria de minera, lo que abría un inmenso mercado. La carrera hacia el oeste comenzó en 1849, cuando la noticia del descubrimiento del oro se difundió a pesar de la cautela de sus descubridores. Miles de norteamericanos provenientes del este, llamados "foreigners", así como inmigrantes que tenían acceso a través del mar desde países como Hawái, Chile, Perú, México y hasta China, se rebelaron hacia las minas. Muchos se convirtieron en mineros de la noche a la mañana. Los mineros provenientes del este venían en carretas de caballos en viajes que duraban desde abril o mayo hasta septiembre, solo en caravanas que costaban unos $200 en momentos en que un trabajador promedio ganaba menos de un dólar diario. Otros llegaban en barcos que navegaban bordeando el Cabo de Hornos en Sudamérica hasta alcanzar el Océano Pacífico, viaje que podía durar hasta 8 meses. Otros atravesaban el Istmo Centroamericano a través de Panamá u otras rutas a través de Nicaragua, tratando de evadir las enfermedades tropicales que eran el peor enemigo de los viajeros en ese trayecto de aventureros. 80% de ellos provenientes del este de Estados Unidos llegaron por tierra o embarcaciones que eran abandonadas en las bocas del río cuando los mineros iniciaban la marcha hacia las montañas para explotar las minas. Luego se formó una economía alrededor de la actividad minera, tienda de herramientas, abarrotes, burdeles y servicios creciendo tanto como el número de mineros. Las primeras extracción del metal se hacían directamente desde el agua del río, en cuyas arenas se encontraban las pepitas listas para ser recolectadas, luego de cernir la arena. Luego, al agotarse el oro en las arenas del río, surgió la necesidad de una mejor tecnología con el uso de la perforadora hidráulicas y uso de sustancias químicas que permitieron la explotación de oro de menos quilates. Se explicó la minera hidráulica en un sistema cañones que disparaban chorros de agua a las laderas de las montañas, dependiendo así fragmentos de metal y arrastrándolos en el torrente de agua hacia la base de las montañas donde era fácil recogerlas. El ferrocarril de Panamá. El ferrocarril de Panamá fue el primer ferrocarril transcontinental de la historia, aunque solo tenía 77 kilómetros de largo, ya que se unió al Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Ya en 1855, 14 años antes de la transcontinental más celebrada de América del Norte. Simón Bolívar, ya a finales de los años del siglo XIX, se había encargado un estudio sobre esta ruta. La línea se había considerado factible, pero el proyecto no fue seguido. En ese momento, para viajar
desde un extremo de los Estados Unidos de América se necesitó alrededor de un año de viaje incómodo y peligroso, y el correo. Los pocos bienes y los pasajeros ricos prefirieron enfrentarse con veleros al temido Cabo de Hornos, en general menos peligroso. En 1836, en problemas fue tan sentido que el presidente estadounidense Andrew Jackson encargó otros estudios y adquirió el gobierno colombiano, que en ese momento controlaba la región, la concesión para la construcción de la línea. Una crisis económica arruinó este segundo proyecto y la misma suerte corrió un proyecto francés 2 años más tarde. Mientras tanto, el desarrollo de la red ferroviaria atlántica de los Estados Unidos estaba acortando los tiempos de cruce del continente, que siempre se mantuvieron muy altos en términos absolutos. En 1865, en víspera de la realización de la transcontinental norteamericana, aún se necesitaban 6 meses para el cruce completo, después de la adquisición de California en 1848 y el estallido de la fiebre del oro en 1849. El tráfico de personas y bienes entre las dos costas norteamericanas aumentó inconmensurablemente, y por lo tanto el proyecto de este ferrocarril volvió a la cima con arrogancia. A pesar del gran interés y la brevedad de la ruta, la naturaleza del terreno y el vigor de la exuberante naturaleza dificultaron la construcción del ferrocarril, que fue inaugurado el 14 de enero de 1855 con terminal en Colón y Panamá. Décadas más tarde, la presencia de esta línea fue esencial para la construcción del Canal de Panamá, que sin embargo, en el momento de su apertura en 1912, claramente privado de su función principal, relegándola a un pequeño tráfico local. La Segunda Guerra Mundial volvió a enfatizar la importancia de esta línea para el aumento del tráfico marítimo, pero la afirmación de los contenedores y la evolución del tráfico marítimo a la segunda mitad del siglo XX llevó al ferrocarril casi al cierre. Las rivalidades anglosajonas por la América Central. Entre Inglaterra y Estados Unidos se van a establecer rivalidades para el control del comercio en Centroamérica. La necesidad de comerciar hace que Inglaterra ocupe algunas islas de las Antillas y tierra en la parte continental de América. Desde el siglo XVII, los ingleses lograron dominar algunas tierras de la región centroamericana, como Honduras británicas, hoy día Belice, y las costas mosquitas, que se extendían desde el Cabo Gracias a Dios en el sur de Honduras hasta Nicaragua. Inglaterra estableció un protectorado sobre los indios mosquitos y los mantuvo hasta el mediados del siglo XIX. Planeaban construir un canal en América Central desde el Caribe hasta el Pacífico, en una zona de posible comunicación interoceánica por el río San Juan. España, Centroamérica y los Estados Unidos se preocuparon y se opusieron a la penetración inglesa en el área. Mientras tanto, Honduras británica, considerado territorio rico en madera, pertenecía al dominio español. El poco poblamiento de esta región es aprovechado por los ingleses, quienes decidieron en 1683 enviar familias a poblar y explotar esta región. El 10 de septiembre de 1798, las Fuerzas Armadas inglesas y españolas se enfrentaron, saliendo victoriosos los ingleses. Tratado Mayarino-Bitlack en 1846. Fue suscrito entre Nueva Granada y los Estados Unidos el 12 de diciembre de 1846. Mediante este tratado, los Estados Unidos garantizaba la soberanía neogranadina sobre el territorio panameño, el cual
da la neutralidad y el libre tránsito a cambio de que los Estados Unidos recibiera la reducción de los porcentajes a la mercancía introducida, la libertad de tránsito y comercio a dicho territorio para los ciudadanos estadounidenses. La presencia inglesa de América Central. El movimiento expansionista, esta vez hacia la zona interoceánica, enfrentó a los Estados Unidos con la presencia real de los ingleses en Centroamérica. Para finalmente, a la década de los 40, era evidente que los Estados Unidos iban por California hacia el Pacífico y luego por el control de la vía interoceánica. Lord Aberdeen, adelantándose a tomas de posiciones para el enfrentamiento previsto, echó mano de su influencia en Centroamérica. La reclamación inglesa a Nicaragua respecto al camino de contención adoptado por los ingleses, Inglaterra alegaba que la zona pertenecía a los indios mosquitos. El 12 de noviembre de 1847, en carta del ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores al secretario de Estado Buchanan, le decía que el objetivo de los ingleses en tomar San Juan Nave del continente no era proteger la pequeña tribu de los mosquitos, sino que era establecer su propio imperio sobre la extremidad en el Atlántico de la línea, por lo cual es más practicable el canal que conecte a los dos océanos. La carta del ministro Buitrago no tuvo respuesta. Estados Unidos estaba ocupado en la guerra contra México y si los ingleses no habían adoptado una abierta oposición y resistencia contra esa guerra, mal haría Estados Unidos en provocarlos en Nicaragua. Era mejor afrontar a Inglaterra en las nuevas rutas canaleras donde su posición era más débil. La continuada presencia expansionista inglesa en la primera mitad del siglo XIX en la región centroamericana y el peligro que ésta se extendiera alertan no solo a los estadounidenses, sino también a los de Nueva Granada. Las incursiones de los mosquitos a regiones del departamento de Panamá, apoyados por los ingleses, la riña y el encarcelamiento del istmo del procónsul británico Joseph Russell en 1836 ocasiona la presencia de buques británicos amenazantes frente a Cartagena con la exigencia a Nueva Granada de su libertad y el pago de una indemnización. Estados Unidos, Inglaterra y Francia deseaban construir un paso transísmico entre los océanos Atlántico y Pacífico que acortaran la distancia comerciales entre Oriente y Occidente. Francia e Inglaterra, por su parte, también deseaban tener una ruta más corta y directa entre los puertos europeos y los de China, Japón y Australia, pero no practicaron una política tan agresiva como la de los Estados Unidos. Primero vendieron sus posiciones continentales, después poco a poco perdieron los mercados de América y por último, en el umbral del siglo XX, casi había desaparecido por completo su dominio sobre la región. En cambio, la nueva sociedad norteamericana y sus gobernantes llevarían a la práctica su interés expansionista al tiempo que iban construyendo desde el principio del siglo pasado el muro de contención frente a Europa. No solo estaban orgullosos de su sistema político, el cual deseaban extender a otros países de América, sino que en 1823, entre los intentos de España por recuperar sus colonias en América, el presidente norteamericano lanza la doctrina Monroe. En ella se advierte a las potencias europeas que cualquier agresión o intervención contra alguna nación americana será vista como una demostración de sentimiento poco amistoso hacia los Estados Unidos. El complemento perfecto y la justificación expansionista de esta nación fue el destino manifiesto. La construcción del canal francés y estadounidense. En 1876, la Sociedad Geográfica de París organiza un comité para hacer estudios en América Central, con el fin de buscar una ruta para la construcción de un canal interoceánico. Así nació la compañía Société Civile Internationale du Canal Interoceanique de Darien, a cargo del ingeniero Ferdinand de Lesseps,
quien había logrado con éxito la construcción del Canal Suez. Cuando se le asignó este cargo, Ferdinand de Lesseps tenía 70 años. Para la exploración en América Central, se designa junto a de Lesseps al teniente de la Armada francesa Lucien Napoleón Bonaparte Weiss, nieto de Lucien Bonaparte, a quien se le encargó explorar el istmo, y al teniente naval Armand Reclus como jefe asistente. El gobierno de Colombia entrega entonces en 1878 una concesión por 99 años a Weiss para la construcción del canal por la ruta seleccionada que iría paralela al ferrocarril de Panamá. El señor Ferdinand de Lesseps, en su discurso pronunciado en Amiens, ciudad del norte de Francia, dijo que la primera palada para la construcción del Canal de Panamá se daría el 1 de enero de 1880 y que con 40.000 trabajadores, inclusive chinos y negros de Brasil, la obra quedaría concluida en 8 años. Se estudiaron 3 rutas: del Darién meridional, que pasa por el Tuira, Chucunaque y Tupiza en el Pacífico y termina en la bahía de Acantí en el Atlántico; la segunda ruta, que fue la vía que sigue por los ríos Bayano y Mamoní en el Pacífico y que termina en la bahía de San Blas en el Atlántico; la tercera ruta, que fue el proyecto entre la bahía de Colón y la de Panamá y que sigue por los ríos Chagres y el río Grande. El primero en difundir la idea de construcción en un canal por el istmo fue Vasco Núñez de Balboa, cuando pasó por la región en 1513. Luego Carlos V de España, por el año 1534, pidió un estudio para establecer un canal a través del istmo de Panamá. Simón Bolívar también fue uno de los primeros promotores de un canal por Panamá. El llamado Libertador de América no conoció los resultados del estudio que solicitó porque murió antes. Tiempo después se sumaron los franceses en el año 1880. Ellos estudiaron 3 posibles rutas por el istmo de Panamá. Con 74 votos a favor y 8 en contra, los franceses decidieron la construcción de un canal a nivel por Panamá. El ingeniero Gustave Eiffel, creador de uno de los iconos de Francia, de la Torre Eiffel, y Godin de Lepinay, ingeniero jefe del Departamento de Puentes y Carreteras de Francia, fueron 2 de los miembros de la Comisión de París que se opusieron al Canal de Panamá. La historia del general Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo nació en la provincia de Cuclé en 1867. A los 22 años fue corregidor del Cacao en la provincia de Cuclé. Después de la batalla del Puente de Caledonia en julio de 1900 y de que los conservadores arrasaran la población de El Cacao, Lorenzo es nombrado general en una asamblea popular. Para Victoriano, la guerra contra los conservadores era para erradicar la injusta carga de los impuestos a los campesinos, eliminar la escasez de alimentos y suprimir los ultrajes de las autoridades. El general Lorenzo trasladó sus tropas a Penonomé y estableció su cuartel general en La Negrita. Tras su triunfo militares, las tropas liberales se unieron a los guerrilleros. Posteriormente, el Estado Mayor Liberal reconoce a Victoriano como general de la Séptima División del Ejército del Cauca y Panamá. En enero de 1901, el general liberal Manuel Antonio Noriega le exige a Victoriano que lo reconozca como jefe militar, a lo que Lorenzo le responde: estoy informado y he observado, general Noriega, que usted se está escribiendo cartas con el prefecto de Coclé en Penonomé. Esto no lo creo correcto, porque la pelea es peleando. Si a mí me cogen preso, me fusilan, y en cambio a usted, que es blanco y es amigo del prefecto, no le pasaría nada. Por tal razón, yo no puedo aceptar esta situación.
Su arrojo e inteligencia militar fue reiteradamente demostrada en la batalla de la Negra Vieja, el sitio de Penonomé, la Loma, la toma de Aguadulce y muchas otras. Victoriano era bajo, de cara curtida, ojos de tigre y labios gruesos. Era astuto, valiente, humilde y honrado. En agosto de 1901 reconoció a su amigo Belisario Porras como jefe civil y militar. El siguiente año inician las negociaciones entre Estados Unidos y Colombia para construir el Canal de Panamá. Esto produjo que la guerra terminara tras la firma en el acorazado estadounidense Wisconsin el 21 de noviembre de 1902. 7 días después capturaron a Victoriano estando desarmado, bajo el pretexto de que había manifestado que no compartía el tratado y tomaría nuevamente las armas. El 14 de mayo de 1903 se instaló el Consejo de Guerra, presidido por Esteban Huertas, que declaró culpable a Lorenzo por crímenes y lo condena a pena de muerte. En la tarde del 15 de mayo de 1903 fue leída la sentencia. Victoriano Lorenzo, natural de Penonomé y vecino de Panamá, va a ser fusilado por varios crímenes. Si algunos levantarse la voz pidiendo gracias o de alguna manera tratarse de impedir la injusticia, será castigado por arreglo a las leyes. Posteriormente, fue atado a la silla y cubierto sus ojos. Los soldados se sitúan a 5 pasos de distancia y se ordena la descarga. Sus últimas palabras fueron: señores, oíd una palabra pública. Ya habéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere. A todos les pido perdón. Yo muero como murió Jesucristo. Así muere a la edad de 36 años el general Victoriano Lorenzo. A punta de fusil amenazaron a las personas presentes para que nadie siguiera la carreta que conducía su cadáver y así se pudiera dar sepultura o enterrar de manera que impidan que su tumba se convirtiera en un sitio de peregrinación y pensaban que así se borraría la memoria del cholo victoriano. La separación de Panamá de Colombia. La separación de Panamá de Colombia fue un acontecimiento que ocurrió en la fecha del 3 de noviembre de 1903. Todo esto se llevó a cabo después de la Guerra de los Mil Días. Asimismo, se dio a paso a que la República de Panamá se proclamara. En el momento en que se declaró la independencia de España, el 28 de noviembre del año de 1821, los que gobernaban Panamá en ese momento decidieron de manera voluntaria unirse a la Gran Colombia. Este era un estado extinto que inicialmente estaba conformado por lo que hoy día es Ecuador, Venezuela y Colombia. Esto se llevó a cabo de tal manera, pensando también que se tendría una buena gestión en cuanto a la administración y la economía. En el año de 1826 fue en aquella fecha en que se llevó a cabo la celebración del Congreso Anfitriónico en la capital ismeña. Panamá en ese momento no aceptó la Constitución bolivariana. Sin embargo, eso no impidió que ese mismo año se hiciera la primera manifestación de separación de la Gran Colombia, por motivo de que el Congreso del país de Colombia ignoraba las solicitudes de las franquicias comerciales que se desarrollaban para el istmo, lo cual asimismo interfería en las aspiraciones de Panamá. Empezó a desarrollarse un movimiento separatista para transformar a Panamá en un país asiático que estaría bajo el amparo de los Estados Unidos y el Reino Unido. La verdadera historia de separación de Panamá de Colombia. En el siglo XIX, el mundo necesitaba construir un canal interoceánico para facilitar el paso.
y que la construcción de dicho canal se genera una gran disputa entre los Estados Unidos y Francia, puesto que no solamente se debatía quién realizaría la construcción del canal, sino que también se aseguraban el dominio del mundo. Dicha disputa costaría la vida aproximadamente de unas 25.000 personas. Desde Francia, en 1780, el ambicioso diplomático e ingeniero Ferdinand de Lesseps, tras su éxito construyendo el Canal de Suez, se propone a realizar un canal que una el Océano Atlántico con el Océano Pacífico por medio del Istmo de Panamá. No obstante, Estados Unidos nota el interés de Francia en la zona y decide intervenir debido eh, ahora interés propio por tal proyecto, ya que en aquel que lograra dominar ese paso sería considerado como la nación más poderosa del mundo. Estados Unidos interviene inmediatamente, así que comienza por buscar una ruta antes que los franceses por medio de una expedición a recónditas selvas al mando del almirante Thomas Selfridge. Esta expedición no resulta exitosa debido a las bajas causadas por lo que tuvieron que pasar Selfridge y su equipo en la selva. Debido a esos desdenes vividos, Selfridge pretende dar un comunicado de que no es posible realizar el canal por Panamá. A su vez, de Lesseps no perdió el tiempo y continúa adelantando los estudios necesarios para la construcción del canal con colaboración de Lucien Weiss, sobrino del mismísimo Napoleón Bonaparte, y el peso de su sangre no permitiría que él quedara mal en su tarea a pesar de las dificultades que tuvieron que sobrepasar. Finalmente, Weiss define la ruta y firma permiso con el gobierno de Colombia para que le permita realizar un canal en su territorio. Al mismo tiempo, Estados Unidos evalúa una ruta por Nicaragua. A partir de ese momento se inicia un debate para evaluar cuál de los dos proyectos sería el indicado, si el planteado por los Estados Unidos o el planteado por Francia. Ante la mesa, el proyecto francés por Panamá no mencionaba las enfermedades encontradas, mientras que en los Estados Unidos sí los mencionaba. Sin embargo, el proyecto por Panamá gana. Deleuze visita Panamá por primera vez desde donde recibe constantemente advertencias sobre el peligro que representa Panamá. Mientras tanto, Francia está en tiempos difíciles debido a los conflictos de la Tercera República Francesa. Para avanzar, Deleuze necesita capital y el gobierno no lo brinda, así que decide vender acciones entre el pueblo, cosas que hace poner en duda su proyecto por la prensa y consecuentemente por el pueblo. Esto lleva a que el CEP compre los diarios de Francia, presentando ahora que el canal de Panamá como la mejor inversión del momento, poniéndolo bajo un ideal de proceso y crecimiento, lo que lleva a miles de franceses a invertir la venta de acciones ahora es un éxito. En 1881 llegan más de 2.000 empleados nuevos para empezar formalmente los trabajos para la construcción del canal. La mayoría proviene de Jamaica y Nuevo Orleans. De esa cohorte, casi todos los ingenieros murieron debido a las enfermedades tropicales. Sin embargo, el orgullo de Lesseps no responde a la muerte y decide redoblar su apuesta reclutando a muchos más trabajadores para su fin, trabajadores sometidos a muy precarias condiciones. El 7 de septiembre de 1882, un fuerte terremoto estremece la zona donde se realizaban las excavaciones, accidente en el que mueren más de 100 personas. Noticias que llega a Francia a modo de rumores y asustan a los accionistas. Sin embargo, la prensa vuelve a jugar a favor del ESEP, poniendo todo bajo control. Aparte, todos los problemas de los barcos, se llegaba a las costas a desembarcar materiales para la obra, resultaban quedarse con unidades o cobrar dos veces por el mismo viaje de materiales.
estafando así a los encargados y a los inversionistas, generando un descontrol financiero y momentos de dinero perdidos. A esto se suma la crecida de un río cercano a la construcción que deja en ruinas muchos de los planos y de las estructuras. Un cúmulo de lamentables pérdidas deja la fiebre amarilla con diferentes fenómenos naturales que azotan las costas panameñas. En términos de dinero, Delesep continuaba engañando a sus inversionistas, esta vez por sorteo, hasta que se llega finalmente a la bancarrota que infunde una recesión en el pueblo. Después, por pruebas y acusaciones, se evidencia aspectos ilícitos de corruptos en el proyecto, condenado al ICEP y a su gente a un gabinete en el canal para pagar cárcel durante 5 años, crisis que se superarían por la compra de los estadounidenses del proyecto en ruina. Mientras tanto, el ingeniero Banau Varilla ingenia una estrategia política para que los americanos compren la empresa francesa quebrada junto a las obras conclusas para poder recuperar su inversión inicial en el proyecto. En 1901, Theodore Roosevelt llega a la presidencia. Él es el responsable de lograr que los Estados Unidos se interese en las políticas y relaciones internacionales, dándose cuenta de que para crecer como potencia mundial debería controlar los océanos, llevándolo a interesarse en el proyecto de un canal por Nicaragua. Manuel Amador Guerrero, quien es el presentado como uno de los adalides de la nacionalidad panameña, no nació en el Istmo, sino en Turbaco, cerca de Cartagena, el 30 de julio de 1833. Emigra a Panamá en 1855, año en que se inaugura el ferrocarril transísmico que trajo una relativa prosperidad a este departamento, convertido en paso obligado de gente y mercancía norteamericana durante la llamada Fiebre de Oro. Fue Amador Guerrero el escogido para viajar a los Estados Unidos con el objetivo de utilizar los detalles de la separación. Ante este punto, en donde en 1903 y tras la Guerra de los Mil Días, por la parte para la niña que se ve que la declaración de independencia fue una respuesta ante la diferencia liberal que había en esa parte de lo que conformaba Colombia por entonces, y que gracias a los Estados Unidos empezaría una de las grandes obras faraónicas que es el Canal de Panamá, pero desde el punto de vista colombiano, la declaración de independencia por parte de Panamá en 1903 es solo una respuesta ante la voluntad de los oligarcas del país para controlar más poder y más riqueza, apoyados por los Estados Unidos, que quería construir el Canal de Panamá al mejor costo posible. Fue así como el doctor Manuel Amador Guerrero se volvió el primer presidente de la República de Panamá, ya que él fue uno de los gestores de la separación de Colombia y de la construcción del Canal de Panamá. Muchas gracias.